Mateo capítulo 20. Esta mañana vamos a comenzar con una serie de mensajes enfocados en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Hace prácticamente unos 3-4 años que he estado pendiente en esta serie y creo que ahora era el tiempo de hacerlo, así que me siento bien alegre con lo que vamos a estar aprendiendo en las próximas semanas, comenzando hoy. Cuando hablamos de parábolas, simplemente son narraciones que consisten en representar imágenes por medio de personas, por medio de la naturaleza, elementos que nos rodean a cada uno de nosotros. Y la razón de las parábolas que el Señor comparte, sobre todo, era algo que era muy usado por el pueblo de Israel. Había muchos maestros que se dedicaban a lo que es presentar parábolas. Es increíble la cantidad que hay, cada historia son bien lindas, las que maestros de esta linda nación han producido con pero muy buenas enseñanzas. Los judíos le llaman mashal. Y eso quiere decir que, esta palabra quiere decir que lo desconocido lo quieren presentar con lo conocido. Involucra al oyente para que entre en un campo de descubrimiento. Es decir, la idea del Señor por medio de las parábolas es que ellos se involucren en esa historia, se sientan identificados en esa historia, con el fin de que puedan mirar lo que es una realidad divina. Eso por lo menos es lo que hay en el corazón del Señor Jesús. Cada una trae una enseñanza, considero yo, de estas parábolas que vamos a estar mirando, en el cual va a traer un beneficio espiritual, considero yo, muy, pero muy grande. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 20 y vamos a observar versículo 1 al 16. El título de esta se llama Los obreros de la viña y dice esto: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: vayan también ustedes a mi viña, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña y recibirán lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Jesús está ilustrando con esta historia. Vamos a ver en el primer versículo aquellos personajes, porque vemos un hombre, padre de familia, que representa a nuestro Dios, que era dueño de una viña. Y cuando hablamos de viña, esta historia para el judío era muy, pero muy conocida.
muy conocida porque en cuanto a Dios y a la viña. ¿Y por qué digo esto? Porque en Isaías, en el capítulo 5, versículos 1 al 7, nos describe allí que Dios planta lo que son vides escogidas y que Dios estaba esperando que diese uvas. Dice que hizo fértil la tierra, quitó los pedregales, le puso alambrado alrededor. Y entonces describe allí en el versículo 7 de Isaías 5, que dice, tú eres, oh pueblo, aquel en el cual se describe lo que es la viña. Por lo tanto, entonces, cuando el Señor está hablando en cuanto a esta parábola, la gente se puede identificar en decir, ya conozco, nosotros somos la viña, el Señor es el dueño de esta viña. Pero más que nada, vemos nosotros aquí en este aspecto, en lo que respecta de que Dios ahora pone obreros a trabajar en esa viña que le pertenece a Él. Así que está buscando obreros en la mañana, está buscando a la hora, donde dice allí, cuando vemos la hora tercera del día, tenemos que entender que los judíos arrancaban a las 6 de la mañana. Cuando hablamos la tercera hora, entonces estamos hablando de 9 de la mañana. Y vamos a ver que entonces hace un llamado este dueño, sale afuera, y fíjense que es él el que está interesado en que personas vengan a participar, en que sean recompensados, al igual que aquellos que empezaron a las 9 de la mañana. Dice que salió a la hora tercera del día. Empezamos a ver en el verso 5, salió otra vez a las horas sexta, es decir, mediodía, a la hora novena, a las 3 de la tarde. En el versículo 6 dice que salió cerca de la hora 11, lo cual era 5 de la tarde y ellos terminaban a las 6. Entonces podemos ver personas que arrancaron desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vemos aquellos que llegaron a las 12 del mediodía, llegaron a las 3 de la tarde y llegaron después a las 5 de la tarde. Y esto nos va a llevar a hacer las siguientes preguntas, porque algo que tenemos que entender aquí es cómo es Dios, cómo es este Dios. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está tratando de proyectar en esta parábola en cuanto a este Dios? ¿Es justo este Dios? Los obreros reflejan de la misma manera lo que es este Dios, la manera divina de actuar, la manera divina de presentarnos en cuanto al trabajo. ¿Tenía este obrero derecho a quejarse ante Dios? Y la razón por la cual hacemos todas estas preguntas es por lo siguiente. Por lo que vamos a estar mirando aquí es si está bien lo que Dios hace en cuanto a aquellos que han estado en las cosas del Señor al principio, aquellos que han estado después, llegan un poquito más tarde o más después en cuanto al tiempo. Y la manera que Dios recompensa, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo está tratando de decir aquí? Ahora, hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente. El Señor Jesús está explicando esta parábola por medio de aquel incidente del hombre rico. Ustedes tienen que entender que todo esto es lo que es una conversación con los discípulos, una enseñanza con aquellos que estaban escuchando, basado en que uno que le dicen el joven rico, vino a él y le dijo, maestro, ¿qué debo de hacer para tener o tener la vida eterna? Y el Señor le comienza a compartir, no harás esto, no harás lo otro. Él le dice, yo lo he hecho. El Señor entonces le dice, bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ¿se acuerdan ustedes la reacción del joven rico que hizo? Se puso triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces el Señor les dice, ¿sabes qué? Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico vaya a entrar en el reino de Dios. Y entonces los discípulos se hacen esta pregunta. Oyendo esto, estaban asombrados en gran manera. Y ellos preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? Y entonces Jesús le dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y entonces viene Pedro y le dice esto. Y fíjense, de aquí es que viene entonces la pregunta en la cual trae lo que es la parábola que el Señor presenta aquí. Porque Pedro le dice, bueno, nosotros somos diferentes a este joven rico. El joven rico no quiso dejar todo lo que él tenía. Mas nosotros, Pedro le dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
Y la pregunta de Pedro, le dice, ¿qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? El trabajo en la viña era bastante pesado. En aquellos entonces las viñas eran, prácticamente se sembraban al lado de la pradera. Esto representa que habían muchas piedras, tenían que arrancar piedras de la tierra, tenían que trabajar, pero extremadamente duro, tenían que llevar esas piedras de una distancia a otra, cargarla en carretillas. El calor, según se tiene entendido en ese tiempo, cuando se tiene que plantar estas viñas, es un calor bastante pesado, sobre todo desde el mediodía hasta las 5:30 de la tarde. Es algo que hay que tener ganas de poder ganarse el dinero, sobre todo trabajando en ese tiempo. Mis hermanos, no solamente eso, el tiempo era crucial, tenía que hacerse en un determinado tiempo para que hubieran bastante, aquel dueño pudiera recibir bastante dinero. Así que había muchas cosas que habían en mente, en el corazón de aquel dueño de la viña. Y vamos a ver que todas estas variables que estamos hablando tenían que ser consideradas por el dueño. Y entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Bueno, en primer lugar vamos a ver en el versículo número 8. El versículo número 8, punto número 1, dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Vean, aquí dice que comenzó a pagarles a los de las 5 de la tarde, en primer lugar. Y eso es algo curioso, a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué vas a empezar con el último? Yo me imagino que aquel que estuvo todo el día estaría diciendo, oye, nosotros estamos primero en línea, ¿no es cierto? Hemos estado trabajando todo el día, quisiéramos recibir nuestro pago. Y fíjense en que comienza a pagar a los de las 5 de la tarde, después le empieza a pagar a los de las 3 de la tarde, después a los de las 12 del mediodía, y recién a los últimos le paga a los de las 9 de la mañana, en ese orden. Imagínense ustedes, aquellos que estaban mirando que se le estaba pagando lo mismo que lo que habían acordado en la mente de ellos, dijeron, bueno, si nosotros trabajamos más horas, entonces vamos a recibir más, que eso es exactamente lo que nos dice el versículo 10. Pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está tratando de explicar aquí? Porque estamos viendo en cuanto a lo que es el Evangelio, nos habla de la salvación por la gracia de Dios. Dios nos está hablando a través de su Hijo en esta parábola que es por gracia y no es por obras. Y fíjate que el judaísmo estaba centrado, si te pones a mirar en el Antiguo Testamento, y vamos a ver tantos problemas en el Nuevo Testamento por igual, porque la ideología esa de que hay que trabajar para tener salvación o vida eterna, ante los ojos de Dios, mis hermanos, ese concepto no existe. El Señor lo dijo en el Antiguo Testamento, que las obras de cada uno de nosotros son como trapos de inmundicia. Lo vemos en las enseñanzas en el Nuevo Testamento, donde el Señor, a través de Pablo, le dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios, por la gracia tremenda que Dios tiene para con nosotros. Y por eso es que tenemos tanto conflicto en lo que respecta a personas que enseñan que la salvación se tiene que mantener, que la salvación se tiene que trabajar. Nada de eso es lo que Dios ha enseñado desde el principio. En lo que respecta en el Antiguo Testamento, no lo enseña tampoco en el Nuevo Testamento. Y vemos entonces que todos estos que se están quejando, estamos hablando de estos líderes religiosos, aquellos que empezaron a trabajar tarde. ¿Por qué aquellos que trabajaban tarde, mis hermanos, eran rechazados por la sociedad? Porque pensaban que estos eran inservibles, no servían para nada. Si no conseguían trabajo era porque no tenían un oficio. Y entonces, por eso en la mente, cuando el Señor está contando esto, y empiezan a recibir el mismo pago,